ejercer una especie de censura lingüística sobre las palabras, aparte de inconveniente, creo que es fútil, no tiene ninguna viabilidad. Las cosas seguirán por su propio cauce y luego ahí hay un principio contra el que yo combato y es, en primer lugar, pensar que las palabras son culpables de las realidades y de los errores, los defectos y de las maldades, que las palabras crean las realidades cuando es exactamente al revés. Las realidades existen y luego reciben palabras que las designan. Por otra parte, aquí también hay algo importante que destacar y es que la llamada corrección política, que interviene muy directamente sobre el lenguaje, es una forma de censura, yo le llamo la censura posmoderna, que, a diferencia de las censuras que incluso en España hemos conocido perfectamente y en otros países, no nace en el seno de un poder establecido, un poder político o religioso, sino que la corrección política nace de la sociedad civil a través de imposiciones que nacen de grupos, de tendencias, de modas a veces o de sectas, y que desde ellas irradian al conjunto de la sociedad. Pero lo más grave y lo más peligroso en este momento es cuando el poder político asume los principios de esos grupos que promueven la corrección política y los empiezan a aplicar. Entonces pasamos de esa censura posmoderna que no es gubernamental, a una censura como la de siempre, la censura gubernamental. Y para ese viaje no necesitábamos alforjas. Si estamos en una democracia, resulta que al final, por la corrección política asumida por algunos parlamentos y por algunos gobiernos, estamos volviendo otra vez a la época no democrática que todos conocemos. Esa palabra existe. Esa palabra no la ha inventado nadie en concreto, y mucho menos la Real Academia Española. Pero no es de uso obligatorio. No es de uso obligatorio. Y de repente perseguir penalmente a quien en el ejercicio de su libertad idiomática quiera utilizar esa palabra, me parece que no tiene mucho recorrido. Por supuesto, quien la use se retrata, como he dicho yo antes, demuestra qué tipo de persona es y qué manera de tratar, en ese caso concreto, a las mujeres, es lo que caracteriza a esa persona, sea hombre o sea mujer. Siempre digo que no hay que confundir la gramática con el machismo, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y sin embargo se quieren a veces confundir. Por ejemplo, a través de la cuestión del llamado lenguaje inclusivo, ¿no? Hay lenguas, muchas lenguas, entre ellas el español, en donde el masculino es género inclusivo, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, los conferenciantes desde siempre, al iniciar su intervención, decían señoras y señores, y cuando hablamos en una clase decimos los niños y las niñas de esta clase, eso es lo normal, pero otra cosa es la generalización de ese lenguaje inclusivo con carácter impositivo, aduciendo además que esa estructura gramatical propia de nuestro idioma y de otros, que es el masculino genérico, es una agresión contra la condición femenina y es un sistema de opresión por parte del heteropatriarcado. La propaganda siempre ha existido por parte de todos los regímenes y de todos los gobiernos, ¿no? Lo que los ciudadanos debemos de hacer, y esta responsabilidad incluso es mayor en una democracia como la nuestra, es saber cribar de las informaciones que vienen de fuentes de propaganda, cribar lo que sí tiene fundamento y lo que no tiene fundamento, ¿no? Atreverse a enjuiciar, a criticar y a tomar nuestras decisiones. Y, en fin, creo que ahí el sentido común refuerza el principio de que por sus obras los conoceréis. Es decir, que no es tanto una cuestión de palabras, sino que es una cuestión de obras. Y las obras son mucho más poderosas como argumento que las propias palabras. Todos también tenemos que admitir la posibilidad de cambiar de opinión.
Eso es una manifestación de inteligencia y muchas veces de sentido común. Uno puede tener en un momento determinado una opinión sobre algo y luego los acontecimientos, los hechos, las evidencias le aconsejan cambiar de opinión. Eso ha ocurrido. Lo malo es cuando esto se convierte en una práctica absolutamente habitual. Es la caída del caballo camino de Damasco de Pablo de Tarso, ¿no? Bueno, eso pasa una vez, bien, pero que uno esté cayéndose del caballo continuamente y que al final haga de ello casi un deporte parahípico es lo sorprendente. Los magistrados son personas con una amplia trayectoria de dedicación a la jurisprudencia y al ejercicio de la ley. Han estudiado leyes, luego han sido sometidos a un proceso selectivo muy serio y luego tienen, cuando son magistrados del Supremo, pero no solo ellos, un largo periodo de ejercicio constante de su función jurisdiccional, ¿no? Yo en este tema soy especialmente sensible. Mi padre era magistrado y yo, aunque le salí rana porque yo no hice derecho como él quería, yo viví muy de cerca con él lo que es precisamente esta enorme responsabilidad basada en el respeto y la aplicación exacta de las leyes que mi padre tenía. Y eso es lo que sigue ocurriendo ahora con los magistrados. En vez de buscarle las cosquillas a base de párrafos sueltos, yo parto de que esa sentencia, acordada por 5 magistrados del Supremo, obedece a un principio de conocimiento de la causa, de aplicación estricta de la ley y de una resolución que en ese sentido me merece todo el respeto y toda la valoración, ¿no? Yo creo en la diferencia entre ignorancia y sabiduría. Yo creo en la diferencia entre irresponsabilidad y responsabilidad. Y evidentemente para mí los magistrados del Supremo son sabios y son responsables. Los representantes del gobierno de España debieran de ser militantes en la defensa de las aportaciones positivas que España ha hecho a lo largo de la historia, donde sea. No negar los errores y las sevicias que se hayan podido cometer, pero al mismo tiempo contraponer la otra cara de la moneda, que no es una moneda de poco valor, creo que es una moneda de mucho valor. A mí me gustaría ver que precisamente ahí es donde, en fin, se baten el cobre los representantes de la España de este momento, ¿no? La verdad es que aquello, el procés, como se dice utilizando la palabra catalana, hoy en día está bajo mínimos, ¿no? Ha sido un gran fracaso. Y se está comprobando incluso pues, en las propias disensiones internas que los partidos independentistas están mostrando, en la emergencia de un nuevo partido de corte verdaderamente xenófobo que está arañando muchos apoyos de lo que era la vieja Convergencia y Unió, en fin, esto que está ahí se ve refrendado por el hecho que según las encuestas demoscópicas en este momento la opción independentista entre la población catalana es minoritaria. La amnistía, claro que existe, es una posibilidad que existe, que se ha aplicado. Yo creo que de una manera muy poco convincente, porque la amnistía significa el olvido, y eso tiene el sentido de que la parte condenada y quien ha ejercido el derecho a esa condena olvidan lo que ha ocurrido. Y sin embargo, en este caso, la parte condenada ha insistido por activa y por pasiva que no olvida nada y que lo volverán a hacer. En fin, eso creo que se autoriza por completo desde un punto de vista racional y de sentido común la aplicación de esa amnistía.
A mí me parece en fin, una ocurrencia. Es una pura ocurrencia que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y por otra parte, en nada me preocupa en relación al Quijote, ¿no? El Quijote es un clásico universal reconocido por todos. Yo recuerdo, por ejemplo, que a principios de este siglo Harold Bloom, el crítico de Yale, especialista en Shakespeare, al que considera el creador auténtico de la condición humana, de manera hiperbólica, sin embargo, en su libro sobre la literatura sapiencial, el capítulo central lo dedica a comparar Cervantes y Shakespeare, y quizás malgré lui, como dirían los franceses, reconoce que Cervantes supera a Shakespeare porque los personajes de Shakespeare se manifiestan a través de monólogos, mientras que los personajes del Quijote se manifiestan a través del diálogo, mediante el continuo hablar e intercambiar perspectivas de no solo de Don Quijote y Sancho, sino... Por lo tanto, en fin, yo creo que en fin, no me preocupa en absoluto esto. Es una práctica quizás lúdica, pueden pasarlo bien quienes la hagan, pero el Quijote está donde está y nadie lo va a mover.